Bienvenidos al Mundo Nos Mira desde la Usina del Arte y por el canal de la ciudad. Hoy tengo muchísima alegría porque voy a charlar con una amiga de la profesión, con una mujer realmente maravillosa, la señora Karina Zampini. Es alguien que ha construido una carrera fantástica en muy poco tiempo, ha trabajado en muchísimos proyectos con muchísimo éxito. Le ha tocado triunfar desde el mismo día que arrancó en la primera novela en la que estuvo, que fue Carla Lucero. También ese mismo personaje pasó de una novela a otra, cosa histórica en la televisión argentina, y con el mismo éxito. La verdad, una vida muy especial que la ha sabido mantener en muchísima reserva, de una simpleza notable. Así que vamos a repasar hoy la vida de la señora Karina Zampini. Cari, querida, 2 besos por el esfuerzo. Qué lindo, cómo te quiero. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Qué bueno tenerte en el programa, la verdad que es una alegría. Un placer, me encanta estar con vos, sabes que Nos queremos. por ti estamos acá. Lo sé y te agradezco mucho, me encanta charlar con vos y que la gente pueda recorrer tu historia un poquito. ¿Nacimos Sí. Nacimos en el 75, el 12 de septiembre, en Capital, hace ya casi 40 años. Mi amor está por cumplir 40 años. Sí. En plenitud, Igual yo no lo plenitud siento. absoluta. Estás bárbara. Me siento muy bien, sí. Me siento mucho mejor que hace 20 años atrás. Claramente de espíritu, ¿no? El cuerpo se resiente, digamos, con el paso de los años. Pero no cambiaría, bajo ningún punto de vista, volver 20 años para atrás. Pues es que hoy al mediodía hablábamos de eso con un amigo mío que estamos hablando de que la edad, me preguntó, ¿vos a qué edad volverías? Yo le digo a los 40. ¿Sí? Sí, a los 40 me parece que es una edad extraordinaria, tanto para el hombre como para la mujer. Me parece que es una edad fantástica. Sí, supongo que tendrá que ver mucho con cómo experimentaste los años anteriores o en qué momento te encuentras Sí, a los 40 años. absolutamente. Yo llego a mis 40 años en un proceso interno muy feliz, digamos, como de mucha búsqueda, sabiendo más certeramente quién soy, qué me importa, a dónde voy. Eso me imagino que también tiene que ver con esa infancia que tuviste. Tuviste una infancia, digamos... Tuve una infancia bastante compleja. Compleja, Sí. llena de amor, pero con necesidades, con una familia de laburo. Amor, sí, con una familia conformada hasta mis 17 años, que fue cuando mis viejos se divorciaron. ¿Pero cómo era? Se ¿Mamá, separaron. papá? Mamá, papá, y tengo 3 hermanos varones, pero bueno, el último nació cuando yo tenía 15 años. O sea, ¿vos sos la mayor de los 4? Yo soy la segunda, tengo un hermano que tiene, 41, después tengo yo que estoy por cumplir 40, tengo uno que tiene 37 y el chiquito que tiene 25. Mira vos. Con lo cual mi infancia yo la pasé, éramos 3 hermanos. 3 hermanos y muy mimada, muy cuidada por los hermanos. Sí, no, la verdad es que esto me dijeron siempre, hermanos varones, debes haber sido como muy celada, muy protegida, muy... No, la verdad es que nunca lo viví así. Creo que tiene que ver un poco con mi personalidad. ¿Y cómo era la situación? ¿El viejo a qué se dedicaba? Mi papá es mecánico, era mecánico originalmente, un capo de la mecánica. Esos tipos que llamaban por teléfono y por teléfono le decían, Ronald, tengo el auto que me hace tal ruido, pero ¿cómo es? ¿Más agudo, más así o más así, más así? No, qué sé yo, no, entonces es tal cosa. Le La decía. tenía atada el tipo. Sí, la verdad es que la tenía atada en ese sentido, sí. Corredor de autos, corrió en Fórmula 4 en algún momento, esas cosas que se dio el gusto de vivir, que le gustaban y que las hizo, las pudo hacer, aún con las consecuencias que trajo, ¿no? Sí, bueno, Porque obviamente, todo trajo sus consecuencias. Mi mamá ya tenía a mi hermano más grande, había nacido, ya estaba su familia formada cuando a mi papá se le ocurrió correr. ¿Que estaba ausentado mucho tiempo, iba y volvía? No, pero qué sé yo, la única vez que lograron comprar un departamento, que fue en ese momento, mi papá lo vendió para comprar un auto de carrera. Claro. Eso te lo dibuja así como en el cuerpo Y la vieja le dijo, entero. ¿vos te parece? Y mi vieja en ese momento estaba enamoradísima y tenía bien, otra edad acompañaba. y acompañó y bancó la situación y siguió el sueño de mi viejo, que duró poco porque... O sea, ¿el viejo iba cambiando de laburos o la iba después, peleando? Cambió, hizo de todo. Hizo de todo. Un tipo que yo lo recuerdo, digamos, con muchos errores, digamos, pero siempre como con cierta actitud. ¿Viste? Esa gente que se reinventa y que trata... En primer lugar, porque tengo como en la memoria
Nosotros nunca tuvimos nuestra casa propia, alquilamos, yo de chica, mis viejos alquilaron siempre. Me mudé de casa literalmente 25 veces en mis 40 años. O sea, una cosa, lo que daba una cosa de inestabilidad absoluta y aparte todo lo que eran las amistades y mantener los círculos, ¿no? Todo, porque aparte no solamente me mudaba de casa, sino que me mudé a lugares muy lejanos. Yo viví en Córdoba, en Pehuajó, en San Clemente del Tuyú, en Capital, en Ituzaingó, en Castelar, en Ramos Mejía, en Aedo. Sí, te sentís como exiliado todo el tiempo, como un nómade, de alguna manera. Sí, vas yendo de un lugar a otro. Y bueno, y alquilamos siempre, y mi viejo tenía esta cosa, claro, no teníamos un mango. La realidad es que nunca tuvimos un mango, siempre fuimos como una familia de clase media-baja, de ¿Esto los mucho unía trabajo. mucho también? ¿Lo mantenía unidos en el sentido Sí, de yo clan? creo que lo que hace es como te enseña mucho a compartir, aprender a valorar. Y creo que me dio a mí la posibilidad de darle un lugar al dinero, que es el que le doy hoy, que tal vez tengo la posibilidad de vivir más holgadamente, de poder brindarle a mi hijo ciertas cosas. Y esa vida, esa inestabilidad, esa cosa de ir de un lugar al otro, de alguna manera lo que hace es que vos te agarres como mucho más de lo que tenés, que es eso que tenés, que es lo que en conjunto se va moviendo como de lugar a lugar, pero siempre es el mismo grupo, y como con pocas cosas. Entonces, el disfrute y el valor por, no sé, un día de un cumpleaños tener una gaseosa sobre la mesa, porque solo estaba la gaseosa en la mesa el día del cumpleaños. Que bueno, que son cosas de las que yo agradezco haber vivido. Hoy un poco hablábamos de esto de cómo llegas a los 40. Llego a los 40 gracias a las cosas que viví. Sí, claramente. Esas forman parte, no, sean y más aparte lindas. te da una escala de valores y se pone todo en su lugar, digamos, ¿no? Habiendo vivido todo lo que te tocó vivir, tenés una escala de valores donde le das valor a cosas que están bastante lejos de lo material por ahí. Sí, totalmente. O de alguna manera ponés cada cosa en su lugar, digamos. Parece que todas las cosas son importantes en tanto y en cuanto estén ubicadas en el lugar más acertado posible. Cari, cuando te instalaste en Aedo. Me instalé en Aedo, sí. Yo en Aedo viví cuando, ya de más chica, a los 7, 8 años. De ahí nos fuimos a San Clemente del Tuyú. Estuvimos un año más o menos viviendo en San Clemente, que fue bravo, era jodido. Claro, porque era heavy. ¿Qué hacías mucho en frío, muchísimo frío. Me acuerdo que íbamos con mis hermanos caminando al colegio en invierno, 7 de la mañana. Eso es otro tema, hiciste el colegio en varios lugares. En varios colegios. Claro, en varios colegios, porque te ibas cambiando y eso también implicaba cambiar de amigos y de gente. Sí. Y me acuerdo que íbamos caminando al colegio con un frío que te morías, difícil, el invierno era terrible. Y en el verano laburábamos. Claro. Yo tenía 9 años y con mis hermanos mi viejo había puesto una bicicletería, una cervecería, y estábamos en la cervecería nosotros lavando los platos. O sea, en el verano que se supone que decís, bueno, viviste en la playa, no sé, desde mar, muy chica tenías un jodas, registro de responsabilidad, de laburo, de ir a buscarte el mango, de ser independiente, de contribuir, digamos. De contribuir, sí, de ser... Siempre todo era para la casa, digamos. Sí, de ser consciente, ¿viste? Esta cosa de... Yo no tengo un registro mío de mi infancia, de haber sido como este infante inconsciente. Lúdica. Sí, mucho debe tener que ver con mi personalidad también, ¿no? Soy virginiana, fui como cambiando bastante en estos últimos años en función a salirme un poco de lo estricto y de lo riguroso que tiene tal vez un poco mi signo. Pero más allá de mi personalidad, sí, la vida... Vos sos un poco así, ¿no? Ya menos, ya mucho menos, sí. Cambié bastante porque cambié yo mucho en estos últimos años de mi vida. Pero bueno, tiene que ver mucho también que si vos sos chico y sabés que no podés gastar 0,05 centavos en un chicle porque no se puede. O que si compras uno lo tenés que dividir entre 4. O que tenés que entender que tu mamá no te puede comprar tal cosa porque no se puede. O sea, había mucho no se puede y había como una cosa de mucha restricción. Sí. Eso hacía que de alguna manera
había mucho deseo y poca posibilidad. Sí, y del estar consciente de que si tu papá tiene trabajo o no lo tiene, de si podés gastar o no podés gastar, si podés hacer un cumpleaños o no podés, digamos, en general los chicos o los padres tratamos de que nuestros hijos, hasta determinada edad, no tengan si no una es necesario, conciencia real. no tengan una conciencia, exacto, real de cómo vivimos, de tenemos un problema más, un problema menos, de si llegamos a fin de mes o no llegamos. Tratamos de salvaguardarlos de esa situación en la medida de lo posible. Sí. Cuando no se puede, si no los haces partícipe, no hay manera de que entiendan. Así que nosotros fuimos todos parte, desde chicos, de esa situación. Seguimos charlando con Cari, seguimos recorriendo su historia. Estábamos hablando un poco fuera de cámara de lo que es tener que tomar tantas responsabilidades. Ella tiene una cosa de mujer muy, muy fuerte, muy construida, y me decías recién fuera de cámara, ¿no? Sí, que bueno, que sí, que ahora yo me siento que soy una persona, que estoy construida, sobre todo sobre bases que elijo. Y durante muchos años fui una persona que tuve que ser construida sin serlo, como sin haber hecho ese proceso. Claro, tenías la responsabilidad, pero no te obliga a ponerte un disfraz y ser, porque la circunstancia necesita que lo seas. Digamos, yo en este recorrido, no solamente de la infancia, esto de tener una vida bastante acotada económicamente, de mudarme muchas veces, de cambiar muchas veces de colegio y demás, fui mamá a los 22 años. Empecé a trabajar en la tele a los 19, con un personaje que fue como un furor. Ahora, antes de entrar en esa etapa de ser madre, que fue muy, muy, muy temprana, ¿qué rol ocupaba tu vieja? Porque hablaste de tu viejo, pero tu vieja, ¿qué...? Mi mamá siempre fue la figura fuerte de la familia. Mi mamá era... Era la que estaba, digamos. Sí. Era la que estaba y era la que además supo estar en todas las áreas. Porque mi papá fue una persona, digamos, un poco como eran los padres antes. Iban también. A buscar y la madre estaba en casa. Eso. Y después que tuvo muchas ausencias mi papá. ¿Largas ausencias? ¿O era que no estaba presente? Cuando vivía con mi mamá, la verdad es que tuvo como muchos temas con el alcohol, un tipo con una tendencia depresiva. Entonces, la persona que estaba ahí y que estaba como sosteniendo, conteniendo y empujando era mi vieja. La que le daba a ustedes esa sensación de no pasa nada y vamos para adelante. Sí, digamos. o pasa y vamos para adelante. Vamos para adelante igual. Era sea, había... así, totalmente, sí. ¿Tus viejos se separan? Mis viejos se separan cuando yo tengo 17 años. ¿Y cómo te pegó? Bien, porque la verdad es que vivíamos en una realidad bastante difícil. ¿Fue como un alivio sí, en un punto? Sí, pero además porque de verdad ya éramos grandes nosotros. Sí, bueno, mi hermano más chiquito tenía 3 años, pero nosotros los más grandes le pedíamos a mi mamá que se separara. De hecho, yo tengo un recuerdo de una escena con mi hermano mayor, con Damián y con mi vieja, de decirle, ma, o sea, no importa dónde nos vamos a una pensión, nosotros laburamos, no importa. O sea, no eran felices ni la veían feliz a ella. No, era una situación que no era buena para nadie. Y cuando se separan, ¿qué hay del viejo? ¿El viejo, o sea, se pudo arreglar? Y el viejo, no se pudo arreglar. No se pudo la verdad arreglar. es que no la pudo arreglar nunca. La peleó, pero no la pudo arreglar. Tenía como sus momentos. También nosotros, los hijos más grandes, los 3 más grandes, siempre como que de alguna manera, casi te diría, turnándonos tácitamente, sí, como sin querer. Sí, como sin arreglarlo, digamos. Sin arreglarlo, íbamos como acercándonos para ver, viste, si podíamos como darle una mano, sí, o ayudar en algún punto, acompañar. Nada, son situaciones difíciles, viste, que tienen como un trasfondo muy complejo para toda la familia. Y se hace difícil llevarlas adelante. Entonces, bueno, qué sé yo, siempre como nosotros, nuestra vida fue más con el referente de mi vieja. Y mi vieja supo ser esta mujer que tuvo que empezar a laburar, porque llegó un momento donde dijo, bueno, hay que empezar a laburar de nuevo. Claro. Cosía 24 horas por día en una máquina. Yo me acuerdo que tenía a mi hermanito, el más chiquito, en la panza. Cosía. Así, cosía, no paraba de laburar y cocinaba y aparte nos hacía la ropa porque no tenía guita para comprarla. Y además arreglaba un cuerito si había que arreglarlo, o sea... Yo crecí con esa imagen de mujer, que admiré muchísimo, que respeto y valoro, pero que a la vez me llevó como mucho tiempo ponerla en el lugar
en el que le tocó estar, digamos. Mi vieja transitó una vida y una realidad que le tocó a ella. Porque yo sentía esa presión. Yo sentía que yo tenía que ser todo eso y más que eso. Sí, son como esos mandatos que son tácitos pero que están. No importa si puedo tener una persona que me venga a ayudar a planchar. Si mi vieja planchaba y laburaba y cocinaba y criaba a los hijos, y yo también tengo que hacerlo. Si vos entras en ese rollo y crees que vos tenés que repetir esa historia de alguna manera... Y después con los años empecé a darme cuenta que no. Que no necesariamente debía ser así. Que de verdad la vida no se trata de... No, y que fue una historia que le tocó a ella. Exacto. Y porque ella también es de una determinada manera. Exacto. Por ahí vos no tenés por qué bancarte eso en tu vida porque se lo bancó ella. Sí, hoy con el pensamiento que tengo entiendo que todos vivimos lo que debemos vivir para aprender lo que vinimos a aprender. Con lo cual, absolutamente. Ella habrá tenido que transitar eso para aprender algo de eso y yo tengo que transitar mi vida para aprender de mi vida y cada una tiene... Pero bueno, mujer y mujer, digamos, sos hija mujer con un referente materno tan fuerte. Y vos en ese proceso de juventud, ¿a qué edad te conoces con tu marido? ¿18, 19 años? Yo lo conocí al papá de mi hijo cuando yo tenía 16 y él tenía 24. Lo conocí por intermedio de una prima mía y me enamoré. Me quedé muerta de amor. Ese amor de niña, porque eras una niña. Una niña, pero aparte él estaba en otra. Imagínate, yo todavía no había terminado el secundario, estaba pensando en viaje egresado y él estaba en otra 24 pirulos, cosa, claro. Y fuiste mamá a los 21. A los 21, sí. ¿Y qué te pasó? 21, 22. ¿Cómo lo viviste? ¿Con qué conciencia viviste esa maternidad? Yo a los 19 había empezado a laburar. Yo no estuve con Pablo desde los 16, yo lo conocí ahí, me morí de amor, después él hizo su vida, yo hice la mía, yo empecé a laburar en la tele, me lo volví a encontrar y ahí empezamos de nuevo. Vos arrancás antes de ser madre con el personaje de Carla Lucero. Yo arranco a los 19 en Mujercitas con Carla Lucero y a los 22 lo tengo a Manu. Todos sabemos quién es Carla Lucero, pero estamos hablando de una de esas villanas de la televisión que uno nunca olvida, ¿no? Que fue un personaje que incluso a Karina por años la ha puesto en un lugar de cosas maravillosas y no tan maravillosas. Claro, bueno, porque te queda como una fijación con determinados personajes que el público mantiene y que después salirte de ahí tampoco es tan fácil. Lo que pasa es que es raro lo que te pasó a vos porque en la profesión arrancar con un primer personaje tan fuerte es raro. Uno va haciendo como un camino hasta que llega a un personaje tan grueso. Hoy hablábamos justamente de ese tema cuando me estaban maquillando a la mañana antes de hacer Morphy y decía, claro, la gente me puteaba por la calle. Claro. Y entonces decía, pero era lógico, porque era la primera vez que la gente me veía. La gente no me había visto hacer nada nunca. Claro, pasaste del anonimato a ser una mujer terrible. Entonces decían, esta piba debe ser así, ¿viste? Como... No puede hacerlo tan bien, digamos. Algo de eso tiene que haber. Algo, claro. Sí, fue todo... ¿Y al toque la maternidad? Todo mucho. Y al toque, claro, yo hice Mujercitas, Ricos y Famosos con el mismo personaje de Mujercitas. Bueno, eso fue bastante inédito en la televisión porque el personaje pasó de una tira a la otra con el mismo nombre. O sea, fíjense ustedes, perdón, lo que era el personaje. Claro, bueno, fue la primera vez que se hizo una ocurrencia de Romay. Y después yo quedé embarazada. Así que, bueno, lo tuve a Manu y también, digamos, fue la maternidad para mí. Yo tuve una sensación, viste, estas cosas que hay un montón de cosas que uno no registra en el recorrido de la vida de uno que pasan y pasan y pasan. La vida pasa y a veces pasa más rápido de lo que uno se puede parar. Sensaciones que también pasan y que no tenés como que no registrás. Y yo me acuerdo que el día que me enteré que estaba embarazada de Manu, yo sentí que podía morirme tranquila. La vida me había regalado ya como todo lo que lo más importante ya había sucedido. Todo lo que yo hubiera querido, que era que estaba con el hombre que amaba desde los 16 años, iba a tener un hijo con ese hombre, estaba laburando de lo que yo venía haciendo, que era actuar desde los 9 años, y ya me habían dado mi primer Martín Fierro por eso. Yo no puedo pedir más nada. O sea, si así me quedo, está perfecto. O sea, vida, no te debo nada, no me debes nada, está todo bien. Esa sensación tuve cuando me enteré que estaba embarazada de Manu. ¿Y qué pasó en tu casa con ese resurgimiento tuyo, esa popularidad y eso? ¿Lo vivieron con naturalidad? ¿Te costó acostumbrarte? Yo la verdad es que nunca le di demasiada trascendencia a nada.
Creo Esa que es una característica tuya. Sí. Creo que todo te ha pasado y te ha pasado como a pesar tuyo en un punto. Claro, porque como no lo busqué, Sí. al no buscar, que vos no le ponés tanta energía a lograr algo. Digo, decir, bueno, estás detrás, te lleva años y qué sé yo. Las cosas Y te fueron entonces, llegando. cuando lo lográs, lo pones eso en un lugar de logro. Sí. Yo no fui a buscar nada nunca. Mi vida fue sucediendo y me fueron pasando estas cosas preciosas que yo las fui tomando, pero tampoco nunca las dimensioné demasiado. Que creo que es lo que de alguna manera me llevó a vivir 20 años en este medio, de una manera relajada y con la cabeza más o menos bien ubicada. Con esta conclusión de Cari vamos a terminar el programa de hoy, vamos a seguir charlando con ella, ustedes lo van a ver en el programa de mañana. La verdad, un lujo.